Latinoamérica vibra y se prepara para conocer el mejor talento de la región. Bienvenidos a la Feria de Talento Connect Latam LHH Conectando Talentos 2023. Durante 3 días de feria, te sumergirás en las tendencias laborales más vanguardistas. Conectarás con speakers de primer nivel, empresas líderes en diferentes sectores y destacados headhunters que compartirán sus experiencias y secretos del éxito profesional, impulsando tu carrera a un nuevo nivel. ¿Estás listo para desafiar tus límites? La diversidad y el increíble potencial del talento latinoamericano se manifestarán en la multitud de candidatos de LHH reunidos en este gran evento, demostrando que el futuro pertenece a aquellos que se atreven a destacar. En este epicentro de oportunidades, construirás conexiones valiosas, descubrirás ofertas laborales exclusivas, impulsarás tu carrera y reforzarás tu marca personal. La Feria de Talento Connect Latam Conectando Talentos 2023 es el lugar donde el talento de LHH se fusiona con las mejores organizaciones, headhunters y un abanico de oportunidades profesionales que te inspirarán a lograr más allá de tus metas. Prepárate para una inmersión completa en la innovación laboral y el futuro de tu carrera profesional. Bienvenidos a este gran encuentro. Muy buenos días para todos. Hoy nuestro segundo día de feria, muy entusiasmados porque venimos teniendo una participación muy interesante. 486 candidatos estuvieron conectados el día de ayer. Obviamente nuestro interés es seguir compartiendo con ustedes buenas prácticas, entendiendo un poco cómo se mueve el mercado y pensando siempre en hacer esas conexiones valiosas de cara a esa red de contactos. Hoy vamos a iniciar la mañana con un panel bien interesante donde vamos a hablar un poco de las perspectivas del mercado para este 2024 y el legado socioeconómico que deja el 2023. Quiero que obviamente hoy sigan participando, haciendo conexiones. 25 compañías nos esperan y nos van a acompañar el día de hoy. Así que vamos a tener un panel de 8 a 9 de la mañana y a las 9 seguimos con conexiones. Adelante, que disfruten la feria. Buenos días a las 90 personas que ya en este momento nos están acompañando. Mi nombre es Héctor Francisco Torres, soy el gerente general de LHH para Colombia y voy a tener el gusto de tener una conversación hoy con una invitada espectacular. Se trata de Imelda Restrepo de Mitchell. Imelda es una economista de la Universidad de los Andes, tiene una especialización en política económica de la Universidad de Antioquia. Se ha desempeñado como analista financiera en Bavaria, después fue consultora del SENA, ha sido investigadora y profesora de macroeconomía y de microeconomía en la Universidad de Antioquia. Está vinculada desde hace 3 décadas a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, inicialmente como directora del Centro de Estudios Económicos y a partir del año 2014, ya 9 años, Imelda, está ocupando el cargo de vicepresidente de Desarrollo Económico y Competitividad de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, que como ustedes saben, los colombianos que están participando es el gremio más grande y más importante del país, y para las personas que nos están acompañando desde otros países de América Latina, pues es bueno dar el contexto sobre la magnitud de la entidad de la cual Imelda es vicepresidenta de Desarrollo Económico. Imelda, muchas gracias por tu participación. Es un gusto contar contigo para esta conversación. Bienvenida. No, mil gracias a ti, Héctor, y a LHH por invitarme a compartir algunas reflexiones. Creo que este evento es súper importante y la verdad es que este mundo tan cambiante nos trae tantos retos que yo creo que todas estas conversaciones hay que hacerlas muy a menudo. Así es, Imelda, y creo que ese es un buen punto de partida. Nosotros desde hace varios años estamos oyendo que el mundo vive un entorno VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, y creo que hoy más que nunca ese entorno VUCA lo estamos percibiendo en el día a día, en todas las actividades que desarrollamos, en todas las actividades pues, económicas del país y del mundo.
¿Cómo crees tú, Imelda, que este entorno VUCA nos está impactando en materia de empleo? ¿Cómo crees tú que está evolucionando el empleo a raíz de estos cambios en el entorno global que estamos viviendo? Yo creo que de varias formas. Uno, durante todo este tiempo ha tenido que acostumbrarse a un mundo muy dinámico. Yo creo que si uno mira la historia del mundo, uno ve que antes una transformación se demoraba 10 años, 20 años, entonces uno era en una zona de confort un tiempo larguísimo. Hoy en día las transformaciones casi que se dan cada año y uno cada vez le queda más difícil pensar qué va a pasar hacia el futuro. El empleo se ha transformado de la misma forma y en todo sentido. Yo creo que si uno coge pues mi hoja de vida que acabas de mostrar, pues yo soy digamos, de las vieja guardia, 30 años en la misma empresa, acostumbrada. Hoy en día eso no es la realidad. La realidad es unos puestos mucho más cambiantes, un empleo que va modificándose permanentemente y donde la verdad es que lo que uno ha hecho toda la vida, que el aprendizaje debe ser permanente, cada vez se vuelve más una realidad. Lo que yo aprendí en la universidad, yo creo que está mandado a recoger y he tenido la suerte de ser investigadora, entonces en aprendizaje permanente, pero esa es la realidad. Los puestos van cambiando, incluso y digamos adelantándome un poquito como al tema de este evento, nosotros tenemos una encuesta sobre los talentos y las habilidades que solicitan las empresas. Y uno dice, bueno, entonces siempre dicen trabajo en equipo, liderazgo, pero es que el liderazgo ni siquiera es el liderazgo que uno conocía hace un año, es un liderazgo inclusivo, un liderazgo agilista, un liderazgo que motive a la gente. Entonces, el empleo cambia en todo sentido. Imelda, tú mencionas cuando hablabas sobre la transformación, nos contabas que cuando tú y yo empezamos nuestras carreras, hace ya algunas décadas, el mundo era relativamente estático y una transformación era algo inusitado. Yo me acuerdo la palabra reingeniería causaba pánico en esas épocas. Y hoy en día una transformación es absolutamente normal y natural en las empresas. De hecho, ve uno en el entorno actual que hay compañías que empiezan una transformación y a los 18 meses deciden emprender otra. Entonces es como un engranaje que nunca termina de transformación tras transformación. Y eso, atándolo con lo que mencionabas tú de las competencias que están pidiendo las organizaciones hoy en día, creo que también le impone a los individuos la responsabilidad de estarse actualizando. Tú en tu entorno de investigadora lo tienes un poco más fácil, pero eso es algo relativamente inusual en las personas que no ocupan cargos de investigación y desarrollo. ¿Qué recomendación le podrías dar tú a las personas que nos están acompañando para mantenerse actualizados, para mantenerse al tanto de las necesidades de los empleadores, de las expectativas de las compañías? No, yo creo que el reto es inmenso. Hoy en día uno tiene la suerte que tenemos la información en Internet, entonces no es como nos tocó a nosotros hace unos años, uno ir a la biblioteca y buscar la información, sino hoy está disponible, pero incluso esa misma información hay que saberla digerir, porque es tanta que uno tiene que escoger la que efectivamente. Entonces yo creo que realmente tenemos que estar permanentemente pensando en nuevos cursos, nuevos eventos, nuevos seminarios. Creo que una cosa clave es la actividad interdisciplinaria, porque es que uno siempre, hablando yo o con gente que piensa igual de lo que yo pienso, pues definitivamente no te va a hacer cambiar. Y creo que también, y es casi que un llamado a mí misma, tenemos que pensar y hablar con todo tipo con todas las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones también nos van a hacer cambiar y mirar hacia dónde va el futuro. Entonces, creo que es aprendizaje continuo, estar abierto a los cambios y casi que tratar de anticiparse a los cambios, porque es que si uno espera que el cambio te haga cambiar, ya te dejó atrás. Esa necesidad de anticiparse creo que es una de las principales responsabilidades de los líderes.
Hace un momento hablabas tú también de ese liderazgo nuevo que estamos viendo en nuestra sociedad actual. Y hace muchos años nos tocó pues a los dos, las habilidades de liderazgo eran como un apéndice del conocimiento del cargo. Entonces una persona sabía mucho de X cosa y lo nombraban el jefe de esa área, de esa sección, de esa división. Hoy en día el liderazgo tiene otras características totalmente distintas. Y una de ellas, por supuesto, consiste en anticiparse al futuro y tratar de identificar las competencias que las personas van a requerir para ser exitosas en un mundo que está cambiando permanentemente. A lo largo de tu trayectoria, ¿cómo has visto tú esa capacidad de los líderes de adaptarse al futuro? Y lo hablo particularmente en el caso de la Andy, que siempre está a la vanguardia y generando temas de discusión y poniendo los puntos sobre las IES. ¿Cuál es el secreto para conseguir eso? No, yo creo que el secreto, pues no hay secreto. El secreto son dos. Uno es, tú siempre en una organización vas a encontrar gente que le gusta el cambio, gente que realmente está buscando nuevas cosas, que le gusta anticiparse. Y yo creo que si uno tiene, digamos, una mente investigativa, uno dice, qué pereza el status quo, qué pereza la zona de confort, qué rico cosas nuevas, retos nuevos, eso te va a hacer cambiar. Entonces, y yo creo que eso es una cosa que se está dando cada vez más en la educación magistral que a uno le tocó, o las clases que yo en su momento dicté que eran magistrales, eso ya no es la realidad es un problema, trate de resolverlo, y eso te hace anticiparte a situaciones. Yo creo que eso sirve, pero igual que las mismas organizaciones promuevan eso, porque no es fácil. Uno dice, si uno está cómodo, llevo haciendo esos 5 años, eso ha funcionado, entonces me quedo en esa zona de confort, realmente no te va a permitir anticiparte. Entonces creo que es un cambio de mentalidad y buscar la gente que realmente tiene esas características y esos gustos. De lo que tú nos mencionas, yo rescato como 3 componentes, Imelda, para lograr ese cambio de mentalidad. Uno es el cambio de mentalidad de los líderes, por supuesto, para promover la innovación, el pensamiento divergente, las conversaciones distintas. Otro es la curiosidad y la apertura de los trabajadores, de los empleados en general. Y otro es el entorno, la cultura. Y muchas veces la cultura se convierte en una camisa de fuerza para que las personas puedan expresarse, desafiar el statu quo, innovar, hacer cosas disruptivas. De esos 3 elementos, ¿cuál crees tú que es en el que mayor oportunidad de desarrollo tenemos en Colombia? Yo creo que en el de la creatividad, en la innovación, si uno casi que se remonta a lo que uno ha oído toda la vida, los colombianos somos muy creativos, a veces por el lado malo, por decirlo de alguna forma, pero de todas maneras uno ve que el talento colombiano, o en su momento, como le decían a uno, la mano de obra en Colombia es una de las fortalezas. Y creo que una de las fortalezas es la capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes. Si tú coges la historia de Colombia y las dificultades que ha atravesado el país, uno dice, miércoles, ¿cómo es que logró llegar donde está a pesar de todas esas dificultades y todos esos obstáculos? ¿Y cómo hubiera sido este país si no hubiéramos tenido eso? Es algo que uno toda la vida se ha preguntado. Entonces tenemos una creatividad, una capacidad de ajuste impresionante y una capacidad de abrirse a nuevas ideas. Entonces yo creo que la creatividad y, digamos, una cosa inherente a la sociedad colombiana es donde hay mayores oportunidades y fortalezas. Maximizar esa creatividad. Bueno, quisiera darle un giro a esta conversación y empezar a conversar sobre temas un poco más macro. Pero antes quiero invitar a los participantes, 130 que tenemos ya en el panel, a que nos planteen sus preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas de Zoom o a través del chat para que las podamos abordar después de que concluyamos esta primera parte. Imelda, tu experiencia macroeconómica
y tu experiencia profesional me obliga a que conversemos un poco sobre cómo ves tú la macroeconomía del país, los indicadores generales. Ve uno el desempleo disminuyendo, eso es un buen síntoma, pero en simultánea ve uno la inversión extranjera saliendo del país y ve uno la economía creciendo muy marginalmente, menos de 0,5%. Y esas parecen ser cosas contradictorias. ¿Cómo te explicarías tú esa aparente discrepancia macroeconómica que estamos viviendo en el país? A ver, llevo un rato largo haciéndome la misma pregunta. Y la verdad lo que tú dices es válido. Este año no ha sido un año bueno, ha sido un año difícil. El crecimiento ha sido muy bajito e incluso el crecimiento en sectores como el sector industrial, la construcción, el comercio, pues no existe. Incluso tenemos contracciones en esos sectores. Entonces, ha sido un año que uno sabe que es un año de alta incertidumbre, donde lo que mencionas tú de la inversión, quizás buscando otros horizontes, incluso la inversión de los mismos colombianos, no es que se haya ido, pero sí se ha moderado, muchos proyectos se han aplazado o se han, digamos, reducido su orden de magnitud. Entonces, ha sido un año difícil. Entonces uno dice, en un año difícil, con una alta incertidumbre, con unas reglas de juego que no están muy claramente definidas, ¿qué está pasando con el empleo? Dice, porque es que el empleo sí va creciendo. Lo que hemos visto que ha crecido es un sector que uno llama entretenimiento, es decir, todo lo que tiene que ver con, pues, con todos los shows y espectáculos que son tan de moda y donde nuevamente aparece la creatividad de los colombianos, pero también todo el tema de hoteles, restaurantes viene creciendo y como iniciativas de menor tamaño. Pues eso nos parece excelente, buenísimo que haya sectores, pero también es un elemento de preocupación porque no hay grandes jalonadores de crecimiento. Entonces ahí tenemos un reto como país y si uno se centra en que sigamos creciendo a los niveles que estamos creciendo, pues eventualmente el empleo se va a ver golpeado. Entonces, digamos, el reto, y así lo hemos manifestado nosotros desde la ANDI, es tenemos, y definitivamente desde lo macro se necesita una clara estrategia de crecimiento. En el sector de petróleo y gas, que es pues un motor de la economía, como todos lo sabemos, la mayor parte de nuestros ingresos provienen de ese sector. Ayer se hablaba de la decaída en las actividades de perforación, aparentemente causada por situaciones de caja de Ecopetrol, y el impacto de eso ha sido la pérdida de más o menos 20.000 empleos. ¿Cómo se pueden recuperar 20.000 empleos que se han perdido en el sector de oil and gas? ¿Y en qué sector ves tú que hay la posibilidad de generar un número o un volumen de empleos que sea lo suficientemente significativo para matizar esa pérdida? A ver, yo creo que pues uno mira, digamos, el sector de oil and gas o cualquier sector que empiece a desvincular personal. Lo primero que hay que hacer es personal que es capacitado, personal que tiene, hay que recapacitarlo hasta cierto punto, porque el hecho de que tú sepas de una cosa no quiere decir que necesariamente sabes de todo. Entonces ahí hay claramente un esfuerzo importante de recapacitación. Yo creo que en lo que tiene que ver con oil and gas, pues lo que tiende a primar hoy en día en el mundo, yo soy partidaria de que sigamos explorando. Pues yo creo que si el país tiene y todavía tendremos necesidades de petróleo y gas por mucho tiempo, pero sí estamos hablando ya de una transición energética hacia energías renovables, ahí yo creo que hay una oportunidad y una necesidad para el país y digamos la mano de obra que se desplaza en ese lado puede darse ya sea en ese sector de transición energética o en la misma cadena petroquímica que sigue siendo una cadena que se tiene vigente. Hay otros sectores, no necesariamente tan cercanos a los que tú mencionas, que tienen oportunidades en este momento. Sabemos
que todo el sector de servicios, el mundo se está volviendo cada vez más de servicios, uno cada vez habla más con plataformas. Yo ahí podría explayarme hablando de todas las críticas que tengo contra los call centers o contra las plataformas que no me funcionan, pero la idea no es quejarnos. Creo que hay grandes oportunidades, y yo creo que una de las cosas que uno ha visto en el sector empresarial es que los emprendimientos y las soluciones en las empresas están viniendo de las innovaciones que les dan los startups o los grandes emprendimientos. Uno ya no piensa en el modelo antiguo de integración vertical, donde yo como empresa hago todo, sino yo como empresa me concentro en mi core business y lo que sé hacer bien, y lo otro lo subcontrato. Y donde tenga un problema, ojalá haya un innovador o alguno de los 130 y pico de participantes que hay en esta webinar que nos den una solución para las empresas. Yo creo que ahí hay grandes oportunidades. Tú mencionas los startups, la integración vertical que ha sido tan criticada en los últimos tiempos. ¿Cómo ve la Andy este auge de la economía digital? ¿Qué potencial le ves tú en materia de creación de empleo, en materia de robustecimiento de la economía a estos emprendimientos digitales, a estos startups? Yo diría que todo, para decirlo así en una palabra. Durante la pandemia, donde todos nos tuvimos que volver digitales, todos nos tuvimos que montar en algún sistema digital desde nuestros hogares, las empresas se digitalizaron. No hicieron la transformación digital completa, pero cada uno se volvió mucho más digital de lo que era. Y en su momento lo preguntamos, y la verdad es que pasaron de muchas operaciones que eran manuales, rutinarias, se convirtieron en operaciones digitales. Entonces, eso se empezó a dar durante la pandemia, e incluso después de la pandemia dijeron, pues ya que lo sabemos hacer, ya que lo ensayamos, que le vimos las ventajas, lo vamos a mantener. Estoy hablando de e-commerce, procedimientos y oportunidades que traen todo este tipo de plataformas. Pero no es solo, digamos, la digitalización como tal, sino una verdadera transformación en términos digitales, que cubra todo el aparato productivo y toda la cadena productiva de la empresa. Incluso retomando lo que les comentaba ahora de la encuesta que nosotros hacemos anualmente, una de las principales necesidades y cargos más difíciles que tienen las empresas hoy en día son todo lo que tiene que ver con el tema digital. Y ahí estoy hablando de todo, desde programadores, pasando por diseñadores de software, diseñadores de plataformas, e incluso, que yo siempre lo menciono a título anecdótico porque me sorprendió, cantidades de influencers o de hackers. Entonces hay toda una necesidad, y el tema de ciberseguridad. Yo creo que todos estamos en lo digital, pero todavía hay ciertos reparos dado los temas de ciberseguridad. Entonces creo que ahí hay todas las oportunidades, pero todas las oportunidades que uno quiera, pero yo diría, hay que también ver cómo hacemos la solución completa, porque muchas veces tú tienes la plataforma, tienes todo listo, pero al final del día te falta el último pasito, entonces el consumidor final queda como con un pendiente. Me explico, por ejemplo, que uno dice, uno está pues acostumbrado a que uno hace un trámite y te llega un soporte y yo tranquilo, pero uno hace el trámite, no te llega el soporte y después te hacen uno busque digamos, la línea de correos para justificar que uno efectivamente sí lo llevó a cabo. Bueno, Imelda, cambiemos de frente. Recibimos aquí una pregunta de Yamilet Bastidas sobre el tema de las generaciones. Hablábamos hace un momento o al principio de esta charla sobre cómo las personas de las nuevas generaciones, las personas más jóvenes, tienen un abordaje a la vida productiva distinta.
Y Yamilet nos dice, ¿cómo ven ustedes en la ANDI la contratación de personas mayores de 40 años? Esa combinación de experiencia, pero la percepción de que no son tan productivas, que están un poco quedadas, que no son muy digitales. ¿Cómo ves tú eso? O cómo ve la ANDI eso en comparación con las nuevas generaciones, cómo se balancea. No, yo creo que se necesitan las dos. Yo creo que uno decir necesitamos solo las nuevas generaciones o necesitamos las viejas generaciones exclusivamente, creo que lo mejor es una combinación de las dos. La experiencia sirve hasta cierto punto, pero siempre y cuando la experiencia esté dispuesto a abrirse a nuevas ideas, porque si es una experiencia que lo que yo digo es lo que toca, ahí sí no funciona. Pero creo que la contratación se está dando para todos lados. De un lado también se da para gente con experiencia, incluso tú muchas veces ves que lo que más se queja la gente joven es que cuando busca un trabajo le piden experiencia. Entonces dice, pues si yo acabo de salir no puedo tener experiencia, pero me piden una cantidad de grados, eso no, ¿cómo lo come uno? Entonces yo creo que se necesitan las dos, porque uno realmente por abierto que esté, bien pensado que tenga, toda la mentalidad moderna que tenga, tú no puedes tener la mentalidad de un millennial, pues que uno no es millennial. Entonces creo que se necesitan las dos generaciones, se necesitan las dos cosas, y yo creo que una cosa clave y que lo vemos cada vez más es que hay una necesidad de comunicarse por todos lados, comunicarse en forma digital, pero también en forma, digamos, en un TED Talk o en una presentación, e incluso hacer una carta, pues hacer una carta o un documento o unos bullets bien jalados. Entonces ahí yo creo que se está contratando los dos y creo que se necesitan los dos. Cuando uno escucha a los candidatos de LHH de las generaciones X diciendo que en la industria se le da preferencia a los millennials y oye a uno de los millennials diciendo que las empresas le dan preferencia a la generación X por la experiencia que tiene, ahí se genera un cortocircuito. Y valdría la pena, sería interesantísimo hacerle un doble clic a esas estadísticas del DANE del desempleo de un solo dígito, porque uno lo podría ver desde el punto de vista generacional, desde el punto de vista de nivel educativo, desde el punto de vista de género. Hay una cantidad de combinaciones posibles. ¿Dónde crees tú que están las personas que tienen las mayores oportunidades de encontrar empleo rápidamente? No solo por la generación a la que pertenecen, sino por profesión, por actividad económica, por ubicación geográfica, ¿cuáles son esos indicadores que le ayudarían a las personas a enfocar mejor sus búsquedas de empleo? No, yo creo que donde hay mayores oportunidades en este momento es en el tema digital. Eso es donde uno ve mayores necesidades en este momento, o cualquier tipo de innovación, porque si tú miras una empresa X, lo que probablemente busque es cómo hacemos para adaptarnos a un mundo cambiante, cómo hacemos para crecer más, cómo hacemos para meternos en unos nuevos patrones de consumo. Entonces uno diría en todo el tema de innovación, en todo el tema digital, en todo el tema de nuevos negocios es donde uno ve mayores oportunidades. Pero igualmente, uno va a cualquier empresa y yo creo que es una de las cosas que nos preguntaremos toda la vida. Los recién egresados dicen, nosotros no encontramos empleo, ¿para qué estudié? Y todas esas quejas que uno ve por todos lados. Y tú vas y hablas con las empresas y dicen, yo no encuentro la mano de obra, pues, o el talento humano que necesito. La gente no quiere trabajar, entonces uno dice, ¿qué está pasando? O sea, hay una brecha como de comunicación, pero también hay una brecha de cualificaciones. Esas cualificaciones, por supuesto que
el conocimiento de todos estos temas digitales es fundamental, pero también hemos visto en nuestra práctica que hay unas brechas importantes en las competencias que no se aprenden en la academia. Hace 25 años era muy importante saber hablar inglés. Hoy es más importante saber interactuar con las personas, tener humildad, ser flexible mentalmente. Y esas competencias no se enseñan en ninguna academia. ¿Qué le sugerirías tú a nuestros participantes para desarrollar esas habilidades, para hacerse un poco más visibles en el mercado en esas mal llamadas competencias blandas? Sí, no, tienes toda la razón. Lo hemos visto. Nosotros hemos hablado incluso en nuestros comités con personas de recursos humanos y ellos dicen, más que conocimiento, nosotros queremos actitud. Lo que necesitamos es actitud. Entonces estamos hablando claramente de las competencias socioemocionales. Yo creo que lo que uno puede hacer es interactuar con las personas. Creo que es la mejor forma de uno desarrollar esas habilidades. Lo hemos hablado con las universidades muchas veces. Uno le pregunta a las universidades, pues, ¿cómo le enseña uno a la gente empatía, comunicación en público, tranquilidad socioemocional, saber afrontar problemas, saber resolver problemas? Yo creo que interacción con las personas, saber comunicarse, tratar de tener tipos de networking, todo eso te sirve. E igual yo creo que de pronto ocasionalmente dejar el celular al lado y no quedarse todo el día pegado al celular puede ser una opción, porque creo que nos estamos volviendo hasta cierto punto esclavos de solamente comunicarnos vía digital. Entonces, creo que eso ayudaría, porque al final del día, si bien todo lo digital es importante, eso no es lo único. Quisiera retomar una expresión que tú utilizaste hace como media hora, que es la actividad interdisciplinaria. Yo creo que esa actividad interdisciplinaria que tú mencionabas es una fuente riquísima para generar y para motivar el desarrollo de esas competencias personales, pues, de comportamentales, de actuación, de escuchar, de entender que hay personas que tienen otros puntos de vista y eso no necesariamente los convierte en enemigos. Yo creo que una buena parte de la responsabilidad, por supuesto que es individual, pero una buena parte de la responsabilidad para desarrollar esas actitudes un poco más flexibles, más amables, más cooperativas, está en los medios de comunicación, está en los gremios, está en las mismas empresas. ¿Qué podríamos hacer o cuál sería tu aproximación para dejar un poco de lado esta polarización, esta radicalización y empezar a pensar un poco más en la humanización de que hablaba Gary Hamel hace algunos años? No, yo creo, a ver, esa es una cosa difícil porque uno, digamos, y lo hacemos muchos de los gremios, en todos los escenarios donde uno tiene supuestamente el diálogo social, donde uno tiene diferentes actores que piensan distinto, y nos sentamos, perdón, nos sentamos a conversar, nos escuchamos muy bien y al final del día no paramos bolas. Yo creo que uno tiene que empezar a entrar con una actitud distinta a cualquier tipo de reunión donde uno va a tener actores que piensan distinto. Es decir, si yo me siento en este momento con super millennials que quieren un trabajo de 8 días y después cambiar y todo eso, yo creo que eso tiene su validez y la única forma de uno entenderlo es abrirse a oír a los demás. Entonces creo que un ejercicio, como decía uno en algún momento, ponerse en los zapatos del otro, pensar, tratar de pensar como la otra persona. Si yo estuviera en esa situación, ¿qué haría? ¿Qué pasaría? Creo que eso nos serviría a cantidades. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y creo que también igual, hoy en día, pues cuando uno estudió y le tocó decidir que iba a estudiar, era facilísimo, había 5 carreras. Entonces uno escogía, me gusta, y listo, escogía la que menos le chocaba usualmente.
hoy en día creo que esas 5 carreras están mandadas a recoger y la gama es impresionante. Entonces yo creo que cuando uno tiene una gama de tantas oportunidades en el mundo y tantas opciones, yo creo que pues te exige conocer todo ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, el otro día me sorprendí cantidades pensar cuando me comentaron que había una carrera que se llamaba Gamers. Y yo decía, ¿Gamers? ¿Qué diablos hacen Gamers? Pues la verdad es que eso efectivamente es una carrera, gente que estudia para hacer videojuegos y tienen unas oportunidades gigantescas. Entonces yo creo que uno abrirse a eso te abre el mundo y se vuelve una necesidad hoy en día. Voy a tomar como consejo lo que tú acabas de decir de dejar un poquito el celular. Creo que eso Me fomenta la parece. conversación y nos ayudaría a desarrollar esa actividad interdisciplinaria que yo la ampliaría a actividad interhumana, entender a los demás, ponerse en los zapatos de los demás, como tú también lo mencionabas. Yo creo que eso es fundamental para lo que queremos todos, que es el desarrollo del país. Sí. Tengo una cantidad de preguntas en el chat relacionadas con futurología, Imelda. Bueno, saquemos la Entonces, bola de cristal. abordemos ese tema, abordemos ese tema difícil. ¿Cuáles son las previsiones de la ANDI en materia del impacto que van a tener las reformas que plantea el gobierno nacional para el año 2024? En términos de empleo, en términos de inversión, en términos de crecimiento. A ver, nosotros, para decirlo francamente, las reformas en el estado en que están nos preocupan. Nosotros venimos trabajando y hemos presentado documentos orientados a tratar de moderar las reformas y tratar de no decir cambiemos esto o no hagamos esto, sino cómo podemos contribuir a que efectivamente tengamos una reforma estructural que es la que necesita el país. Me explico. En lo laboral, a nosotros nos preocupa una reforma que no genere empleo, que por lo contrario puede traducirse y nuestras, digamos, estimaciones nos arrojan que va a traducirse en menor empleo. Entonces ahí creo que hay que pensar más en qué es lo que se necesita hoy en día, cómo hacemos para vincular, por decir algo, las plataformas al empleo formal y con seguridad social y que eso siga siendo un negocio para el que tenga la plataforma. Entonces creo que nos preocupa cómo están, pero confiamos y hemos visto que en el Congreso se han dado discusiones, que el Congreso se ha abierto a analizar distintas opciones. Entonces, esperamos que las reformas que eventualmente salgan se moderen con relación a lo que hay actualmente, porque las que hay en este momento nos preocupan en materia de empleo, nos preocupan en materia de crecimiento y también nos preocupan porque incluso así nos muestran nuestros modelos que no mejoran socialmente, pues que realmente los más afectados serían incluso la población más vulnerable. ¿Y cómo ve la ANDI todas estas iniciativas en materia de atracción de inversión extranjera, que la hemos visto disminuyendo en los últimos meses y que por supuesto necesitamos recuperarla y potencializarla? Pues eso es un tema que me da como un poquito como de tristeza, porque la verdad es que Colombia ha sido un país como de las economías emergentes más atractivas para atraer inversión. Incluso si uno mira los datos de inversión extranjera, de flujo de inversión extranjera este año, sigue fluyendo hacia el país. Y ahí una de las cosas que le he dicho muchas veces a la gente es, los que más duro nos damos no somos nosotros mismos los colombianos. Nosotros vemos el país mucho peor de lo que nos ven los inversionistas extranjeros. Y uno habla con inversionistas extranjeros y siguen viendo al país, son inversionistas más acostumbrados a los vaivenes. Entonces dicen, nos ha pasado esto en Argentina, en México. Nosotros tranquilos, sabemos que digamos, todas estas tormentas eventualmente pasan, entonces están dispuestos a invertir. Pero
la oportunidad que tiene el mundo en este momento para atraer las multinacionales y las empresas que se están relocalizando, no la estamos aprovechando plenamente. Uno oye mucho hablar de reshoring, friendly shoring, que las empresas están buscando proveeduría cercana a sus países, y eso es una oportunidad que México lo está aprovechando plenamente, y Colombia todavía no ha logrado como vender una estrategia diferenciadora que diga, vea, miren más bien a Colombia. Entonces ahí creo que es un reto que tiene el gobierno y que tenemos todos como país, y nosotros desde la ANDI venimos trabajando en eso desde el año pasado. ¿Será posible que estemos viendo como una especie de ciclo pendular, Imelda? Y me refiero a que a finales de los años 90, Bogotá o Colombia era como el hub de los países andinos. Y por razones de seguridad se fue moviendo hacia Venezuela a principios de los 2000, o no mentiras, a mediados de los 90 se empezó a mover a Venezuela. Luego, por la situación de Venezuela, regresó a Colombia. Y ahora estamos viendo que esos hubs se están moviendo hacia Centroamérica, hacia Panamá, hacia Costa Rica. La actividad o qué estamos haciendo nosotros para impedir que eso pase, o eso es simplemente un ciclo natural de las empresas donde están buscando un poco más de seguridad, un poco más de tranquilidad, un poco más de estabilidad jurídica. No, yo creo que no debe ser un ciclo natural y que uno diga, bueno, ya pasamos las buenas, ahora nos tocan las malas. No, no. Tenemos que trabajar para seguir en lo mejor posible. Mucho de la relocalización de las empresas, lo que se está dando, es por la misma forma de internacionalización que se está dando hoy en día. Uno dice la internacionalización que se está dando hoy en día, y a medida que una empresa se internacionaliza, se da cuenta que pues no tiene que estar necesariamente en un solo país. Si quiere exportar a otro país, lo mejor es tener una cercanía a ese mercado, pues por lo menos con una comercializadora, porque uno no conoce un mercado pues a larga distancia. Entonces, la internacionalización nos exige pensar en multinacionales, no como un menos que la empresa se fue porque Colombia no le gusta, sino porque es una forma de expandirse. Pero sí es válido que tenemos que ver cómo lo que Colombia ha tenido toda la vida que es unos indicadores, unos fundamentales sólidos, que todavía los tenemos, pero que si nos descuidamos los vamos a perder. Iríamos al péndulo maluco que tú me estás mencionando. Yo creo que hay que trabajar en eso. Eso me lleva, Imelda, a dos conceptos de los que se habla mucho, que son nuestra competitividad y nuestra productividad. Si uno piensa que mover una tonelada de mercancía de exportación de Bogotá a Barranquilla vale lo mismo que mover esa misma tonelada de Barranquilla a China, pues tenemos evidentemente un problema de competitividad. Pero además se habla de la productividad de nuestra fuerza de trabajo. Y eso no parece reflejarse en los incrementos de salario mínimo, por lo menos en los que hemos visto en los últimos 2 años. ¿Cuál es la posición de la ANDI frente a esos dos pilares del crecimiento económico, que son la productividad y la competitividad? Yo creo, desde nuestra perspectiva, la competitividad siempre debería ser parte de la agenda del país, y la competitividad en todos sus aspectos, teniendo en cuenta pues lo que mencionas claramente, infraestructura toda, infraestructura vial, férrea, aérea y conectividad también, que tenga también en cuenta los mercados de capitales, todo el tema de capacitación y talento humano, y todo el tema de innovación y sofisticación de los mercados. Desafortunadamente, la competitividad muchas veces pasa a un segundo plano porque nosotros tenemos lo urgente. Entonces uno dice, tenemos este tema urgente, tenemos que abordar el tema urgente, y no se nos olvida lo otro que toma más tiempo, pero que uno realmente no debería descuidar. Entonces yo creo que la competitividad, incluso en nuestras conversaciones con el Departamento Nacional de Planeación, ellos dicen, nosotros también tenemos la competitividad como en la mira, eso debería ser. Y la productividad, que en general se asocia más con la productividad empresarial. Yo ahí diría,
en general las empresas están haciendo su tarea. Pues uno mira cualquier empresa y la empresa hace un esfuerzo en racionalización de costos, en buscar sus mejores proveedores, en buscar proveedores internos, en tratar de agilizar sus procesos, cambiarlos permanentemente, pero de todas maneras sí nos falta bastante, porque uno dice, y tú miras, y a mí me toca la discusión de productividad cada año, y uno dice, la productividad en Colombia pasa de 0.5 a 0.3 y a veces menos 0.5, y estamos súper de buenas, llega uno, pero no pasa de ahí. Entonces ahí nos falta bastante en todo, en trabajar tanto lo macro, pues lo macro, quiero decir lo macro en el tema de competitividad, como la gestión a nivel de las empresas. Y yo diría que dentro de eso lo que más hay que trabajar es la cadena productiva, porque por mucho esfuerzo que tú hagas en una planta, si toda tu cadena no te funciona, pues vas a ser poco productivo. Y por lo tanto poco competitivo también. Exactamente. Imelda, el 2023, bueno, desde el 2022 estamos viendo un mundo revolucionado. La guerra en Ucrania, ahora en las últimas 2 semanas el conflicto entre Israel y Hamás, y eso por supuesto tiene impacto indirecto en Colombia en términos inflacionarios, en términos de acceso a ciertos bienes y servicios importados. ¿Cuál es el mayor riesgo que le ve la ANDI a estos conflictos o a este entorno revuelto internacional que estamos viendo en los últimos meses? A ver, pues todo el entorno internacional, pues desde los conflictos bélicos que afectaron pues el suministro de energéticos y después el suministro de granos y ahora el conflicto entre Israel y Hamás, pues lógico afectan al país, pero no es lo único que nos afecta pues en términos internacionales. Cuando uno ve un aumento de la inflación o cuando en su momento hubo todo este problema con los containers, pues los problemas logísticos que enfrentó el país fueron gigantescos y así uno puede recorrer toda, digamos, las disrupciones y las volatilidades que uno está viendo en este momento. Aunque va a sonar un poquito raro mi respuesta, para mí la mayor dificultad o el mayor reto es superar la incertidumbre, ser capaz de manejar la incertidumbre. Yo creo que lo que nos puede limitar en mayor medida es si decimos, esperemos que se arregle este problema y después actuamos. No, pues eso nunca va a pasar. Yo creo que el mundo va a ser de una incertidumbre a otra volatilidad, y lo que tenemos es que como empresario, como persona, como país, saber manejar la incertidumbre, tomar, digamos, las coberturas que uno pueda y enfrentarlas. Y por supuesto, como lo mencionas, evitar la procrastinación. Yo creo que el peor error, y en eso coincido contigo, es esperemos un ratico a que las cosas se estabilicen un poco antes de tomar decisiones. Desde el 13 de marzo del 2020, la pandemia nos enseñó que eso no va a volver a suceder nunca más en la vida. Nunca. Y que tenemos que acostumbrarnos a vivir sin las respuestas a todas las preguntas que solíamos tener antes, a tener que tomar decisiones con unos componentes de riesgo muy importantes que antes no existían, y ese es el entorno que nos tocó. Ese es el que nos tocó. Pero yo ahí diría que tenemos en este momento, con toda su volatilidad y toda su incertidumbre, unas grandes facilidades. Tenemos una información excelente que antes no teníamos, entonces uno hoy en día toma decisiones con mucha más información y tiene todo el tema de inteligencia artificial que todos los jóvenes que estén aquí sentados pueden dedicarse a aprovecharla, a saberla manejar. Entonces creo que a pesar de que es más volátil, más incierto, tenemos más herramientas para abordarlo. Eso es cierto. Tenemos una gran cantidad de preguntas en nuestro chat, Imelda, muchas de ellas relacionadas con sectores específicos, cargos específicos, cosas bastante puntuales que las vamos a dejar para otra oportunidad, porque estamos tratando de cubrir temas un poco más macro. Pero aquí hay una que me llama mucho la atención y que se trata de futurología también.
¿Será que es posible que vivamos una recesión en el 2024? Yo creo que, no creo que entremos tanto como a una recesión. Yo no creo que el 2024 vaya a ser un año fácil, incluso desafortunadamente, y les comento, yo siempre cuando hago una presentación ante empresarios, yo vendo optimismo, busco el lado bueno por donde lo pueda uno ver, pero la verdad es que nos ha tocado a lo largo de este año ir moderando, digamos, el crecimiento que uno tiene previsto para el año entrante y para este año, porque ha sido un año difícil, ha sido un año con muchas, digamos, ruidos externos, tanto pues de otros del mundo como los mismos ruidos internos y la inseguridad jurídica que uno maneja en este país en este momento. Pero creo que de todas maneras van surgiendo oportunidades y nichos pequeños que probablemente nos lleven a un crecimiento moderado, pero no una recesión. Bueno, esa es una buena previsión y pues llena de optimismo que yo comparto contigo, a pesar de que tenemos una tormenta perfecta creada por ruidos internacionales, como tú lo mencionas, ruidos internos, que ya también nos referimos al impacto de las reformas, y ruidos del planeta, sí, que de eso no hemos hablado. El fenómeno del Niño y el impacto que tiene o que va a tener sobre la energía, sobre la disponibilidad de energía, es un desafío adicional que van a vivir los empresarios en Colombia y que acaba de condimentar esa tormenta perfecta. En ese entorno y previendo un 2024 optimista, a pesar de que tenemos señales que hacen moderar ese optimismo, ¿cuál sería la recomendación que le darías tú primero a los empresarios que están presentes en este chat y segundo a los ejecutivos de las empresas que también nos están escuchando para enfrentar este 2024 de manera exitosa? Yo creo que hay varias cosas. Lo primero, pues si uno está buscando oportunidades, yo creo que las oportunidades están tanto pues en el país como en el mundo, entonces hay que estar abierto a nuevas oportunidades. Uno cada vez ve que se ve más que uno puede vivir en Colombia y trabajar en Singapur, para decirlo de alguna forma, entonces yo creo que esas oportunidades están abiertas. Si uno está trabajando en Colombia y tiene un presupuesto que yo sé que los empresarios están haciendo el presupuesto en este momento para el año entrante, yo creo que la experiencia nos ha mostrado que buenísimo el presupuesto, pero lo más probable es que uno lo tenga que ir ajustando a medida que pase el año. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo volátil y no tiene sentido casarse con un dato. Pongamos, por ejemplo, la situación mejora. ¿Para qué no va a ser más ambicioso si la situación efectivamente mejoró? Y si se deterioró, pues toca ver qué medidas se toman. Pero la verdad es que yo he visto que el empresariado hace eso. Uno les pregunta, ¿usted qué ha hecho para ajustarse a las nuevas condiciones de demanda? Y a uno le salen con un listado que uno dice, yo no había pensado en esto. Entonces creo que es un ajuste permanente a las nuevas condiciones, un manejo de información en el sentido amplio de la palabra para ver qué es lo que se puede hacer y aprender una cosa elemental, que es administrar el riesgo. Uno no es escóndase del riesgo, sino administrelo, sepa manejarlo y sepa cubrirse del riesgo. Que viene muy bien en estos entornos de volatilidad. Imelda, esta ha sido una conversación espectacular. Muchas gracias por compartir tan generosamente con nuestros participantes tu experiencia, tus puntos de vista, todo ese bagaje de conocimiento que tienes y que has acumulado a lo largo de estos años. Antes de cerrar, quisiera pedirte tu opinión o un consejo específicamente para las personas que están buscando empleo. Y aquí pues no me refiero solamente a Colombia, sino a los participantes que nos están acompañando de otros países en términos de qué es lo que deben priorizar. Aprender más,
desarrollar nuevas competencias, abrirse a otras oportunidades, buscar en otros países. ¿Cuál crees tú que es lo principal en este entorno que estamos viviendo para que las personas que están buscando oportunidades laborales sean exitosas? Yo creo, pues yo no soy experta en el tema, pero ¿qué se me ocurre a mí? Yo creo que abrirse a oportunidades creo que es clave. Creo que otro tema clave es uno saberse vender. Pues uno dice, yo sirvo para esto, pero cuando yo digo yo saberse vender es la persona, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, que muchas veces uno dice, miremos a ver qué es lo que ellos piden y yo me ajusto a lo que ellos piden. Yo creo que eso no es conveniente. Uno no debe ofrecer una cosa que uno realmente no es. Y creo que en general para uno tener éxito en cualquier, digamos, búsqueda de nuevos emprendimientos, nuevas actividades, nuevos empleos, si es del caso, yo creo que lo clave es uno buscar algo que a uno le guste. Uno es bueno si uno está contento y está satisfecho con lo que uno está haciendo. Si no, realmente uno lo hace mal. Entonces, creo que uno debe identificar para qué sirve uno, qué es lo que efectivamente hace bien y le gusta hacer y enfocarse en eso. Ya sea virtual, presencial o híbrido, ¿verdad? Cualquiera. Lo que estar también abierto a todas las necesidades, pues a todas las ofertas, porque creo que eso eventualmente va a ser lo que va a primar en el mundo. Bueno, desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Yo creo que aquí nos podríamos haber quedado conversando un buen rato más y profundizando un buen rato sobre todos estos temas que hemos tocado tangencialmente. Pero de nuevo, Imelda, muchas gracias por tu generosidad, por tu apertura, por tus ideas maravillosas, por tus opiniones y por tus sugerencias. Y por supuesto, muchas gracias a nuestros más de 150 participantes en el foro de hoy. Disculpándome, por supuesto, de antemano por no haber podido atender toda la gran cantidad de preguntas que nos llegaron, pero creo que en general cubrimos los aspectos más relevantes de lo que se nos planteaba en el chat. Muchas gracias a todos. Les deseo que sigan disfrutando de la feria